Verso 18, leemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Cuántos creen esa verdad en esta hora? Vamos a repetir esa frase nuevamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Amén. Si hemos sido engendrados por Dios, somos guardados. ¿Guardados de qué? Dice, y el maligno aquí se refiere a nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo del cristiano? Número uno, el diablo. Y dice, y el maligno no le toca. El maligno, diga, el maligno no me toca. Amén. Y en esta hora, hermanos, quiero predicar bajo el tema engendrados, diga, engendrados por Dios. Engendrados por Dios. Señor Jesús, gracias, oh Dios, en esta mañana por esta palabra que usted nos ha puesto para la iglesia, Señor. Que sea de bendición, Dios mío. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu unción descienda en esta hora, Señor. Y que toque corazones, almas, Señor. Edifique a la iglesia de una manera sobrenatural, Señor. Use este barro para la predicación de su palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Se puede sentar. Amén. En esta hora. Engendrados por Dios. Amén. En Juan capítulo 1, verso 13 al 5. La palabra de Dios dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. En Juan, hermanos, también 14, 16 al 18, dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque el Espíritu no lo podemos ver, mi querido hermano, ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Dice el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto es tremendo, hermanos, porque la palabra del Señor nos hace saber de que Dios, hermano, nunca nos deja huérfanos. El Señor nunca deja huérfanos a sus hijos, hermano. El Señor nunca deja huérfanos a sus hijas. Nuestro Dios, hermano, es un Dios que no nos abandona. Es un Dios que está con nosotros a todo momento, las 24/7 con nosotros, hermano. Si nosotros estamos con el Señor, Él está con nosotros, hermano. Él no nos abandona. ¿Cuántos creen esa verdad en esta hora? Esto señala, hermanos, que la iglesia jamás ha quedado sola en este mundo, sino, hermanos, que el Padre, a través del Consolador, que es el Espíritu Santo, la manifestación de Dios, ahora como Espíritu Santo, primeramente dice la palabra que Dios estaría con nosotros, hablando de la manifestación, amén, de Jesucristo. Pero ahora en la manifestación del Espíritu, dice que iba a estar en nosotros, aleluya. De allí, hermanos, la importancia de que cada creyente conozca a plenitud quién es el Espíritu Santo, hermanos.
porque Él viene a reemplazar, amén, Él viene a hacer esa labor, esa manifestación preciosa, amén, ahora dentro de nuestras vidas. Él viene a estar para siempre, amén, en medio de nosotros. Por esto que los discípulos, hermanos, se aferraron a esta promesa. Por eso que los discípulos en los tiempos antiguos, cuando el Señor dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, hasta ese momento, hasta ese lugar, entonces es que vendría una manifestación poderosa dentro de ellos. Aleluya. Hoy a través, hermanos, de la televisión, periódicos, se aprecia como muchos, aleluya, de estos niños huérfanos, algunos hasta violentados, abusados sexualmente, se vulnera completamente a sus derechos, a menos que exista una persona que se haga cargo de ellos, hermano. Esto viene a ser el Espíritu Santo, viene a hacerse cargo de la iglesia que estableció Jesucristo, aleluya, el mismo Dios manifestado en el Espíritu. Es por eso, hermanos, que Jesucristo en Mateo 28:19 dijo, yo estoy con vosotros. Eso lo dijo Jesucristo, hermanos. Yo estoy con vosotros todos los días, aleluya, hasta el fin del mundo. Porque cuando un cristiano, hermanos, queda huérfano, escuche eso, puede quedar huérfano y queda a merced del enemigo de nuestra alma. Es por eso, hermanos, la importancia de conocer, escuche eso, es por eso la importancia de recibir y de reconocer el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo more en nuestra vida, more en tu vida y en la congregación donde tú asistes. Porque si no está gobernando tu iglesia el Espíritu Santo, si tu iglesia, si nuestra iglesia, hermanos, el Espíritu Santo no está en medio de nosotros, es como que si fuéramos niños, amén, personas que nunca tuvieron padre, que nunca tuvimos un padre que nos cuidara, que nunca tuvimos, y no sé si aquí en este lugar, hermanos, alguien que me escucha bajo el sonido de mi voz ha experimentado eso en su vida. Si alguna vez usted nunca tuvo padre, si alguna vez usted nunca tuvo alguien que una figura masculina que se hizo cargo de usted, aleluya. Quizás tuvo una madre, aleluya, que las hizo de padre y madre, o un padre que las hizo de padre y madre. Demos gracias a Dios por nuestros padres, amén, y por aquellos que han sido responsables, aleluya. Pero si usted no ha tenido padre, si usted no ha tenido esa experiencia en su vida, gloria al Señor, yo le puedo decir, hermanos, hay un Padre celestial, gloria al Señor, que Él se hace cargo de sus hijos y que Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja huérfanos, hermano. Él siempre está pendiente de sus hijos, Él siempre está pendiente de su necesidad, hermano. Él nunca nos abandona. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el Padre de padres, hermano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Alfa y el Omega, principio y fin. Él es el Todopoderoso. Él no te deja huérfano. Él nunca te abandona, hermanos, en medio de cualquier necesidad. Hermanos, lamentablemente, si nosotros nos alejamos de nuestro Padre, que esa es otra cosa. Una cosa es ser huérfano cuando tu padre te abandona, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando nosotros nos alejamos de ese Padre. En ese caso la decisión no fue hecha por el Padre, sino fue hecha por el Hijo. Decidimos alejarnos de nuestro Padre. Amén. Estamos hablando de Jesús. Y también se habla de Dios, solo que en una manifestación diferente. Amén. Hace 2000 años atrás. Por eso, mi querido hermano y hermana, es importante entender que es fundamental que cuides tu relación con Dios, que cuides tu relación con el Espíritu Santo, que es la manifestación de este tiempo para tu vida, que es la manifestación en este tiempo que te ayuda a estar cerca de tu Dios, para que Él no se vaya, hermanos, y para que tú no te alejes, amén, y no quedes a merced del enemigo de este tiempo para la iglesia. Además, hermano, debes saber que el Espíritu Santo no está manifestándose en todo creyente, sino que está en aquellos que le obedecen. Amén. Voy a repetir eso nuevamente.
El Espíritu Santo, hermanos, no está manifestándose en todo aquel que se hace llamar cristiano, sino que está en aquellos que le obedecen. ¿Por qué digo esto? Vamos a buscar Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes le ha dado Dios? ¿A quiénes han recibido el Espíritu Santo? Aquellos que le obedecen, aquellos que son obedientes a Él. Amén, hermanos. Aquellos que son fieles al Señor, aquellos que son leales al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si bien un nuevo hijo de Dios es engendrado por el Espíritu Santo, no significa, hermanos, escuche eso, no significa que el Espíritu Santo esté en él. Porque para tener el Espíritu Santo necesitamos tener un espíritu de obediencia en nosotros. Necesitamos ser obedientes para que el Espíritu Santo se mantenga dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo no se entristezca, para que el Espíritu Santo no se sienta mal y no se vaya de tu vida. Amén. Porque cuando tú te alejas de Él, Él se aleja de tu vida. Cuando tú te alejas de Él, hermanos, Él se aleja de tu vida. Amén. Y no importa los años que estemos en la iglesia, no importa los años, los tiempos que estemos, hermanos, en medio de este tiempo, Él está con nosotros si somos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay acá en esta mañana? Los apóstoles, hermanos, tenían al Espíritu Santo en sus vidas, pero tuvieron que esperar desde que Jesús los llamó 3 años atrás, en el tiempo de que Él estaba en vida en la tierra, hasta el día de Pentecostés, donde vino a morar el Espíritu a su vida. Juan 14:15 en adelante dice: si me amáis, escuche eso, ¿cuántos aman al Señor? Levante la mano si usted ama al Señor. Pero dice la Biblia, si tú amas al Señor, la señal de amar no es decirlo, ¿verdad? Porque fácil es decirlo, difícil es cuando lo demuestras. Pero para amar a Dios, dice, ¿tú me amas? Entonces tienes que guardar mis mandamientos. Tú me amas, tienes que obedecerme. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es Jesús, la manifestación de Dios manifestado en carne, hablándole, amén, a sus discípulos. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aquí está hablando Jesucristo, hermano, Jesús. Porque Él está diciendo que mora con vosotros. O sea, está hablando de sí mismo. Estoy con ustedes, estoy con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dice, y estará ese mismo que está con ustedes, eventualmente estará dentro de ustedes. Está con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente, este pasaje es muy claro en declarar que el Espíritu Santo, hermanos, estaba con ¿quién? Estaba con los discípulos. O sea, Jesucristo, la manifestación de Dios en carne, ahora es la manifestación de Dios en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es Espíritu? Y estaba porque ellos habían sido engendrados por Él. Porque el Espíritu es quien convence de pecado, hermanos, justicia y juicio, lo mismo que ha hecho contigo. Amén. Usted puede invitar a cualquier persona a la iglesia. Usted le puede dar un mensaje, un estudio bíblico, hablarle de Cristo en cualquier momento. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han hecho?
Pero si esa persona no nace del Espíritu, amén, si esa persona no es engendrada de Dios, nueva criatura, como dice la Biblia, por más que tú le hables, por más que tú le empujes, por más que tú le lleves, por más que tú le digas, ¿qué va a pasar? Nunca va a cambiar. Porque no ha sido engendrado del Espíritu Santo. Amén. Porque para poder volverse al Señor hay que nacer del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? O sea, tenemos que ser engendrados de Dios. Pero también, hermano, la palabra declara que va a estar dentro de vosotros. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu, hermanos, estaba con ellos. O sea, Dios, el Señor, estaba con ellos. Pero había nacido, amén, a la vida espiritual. Pero no estaba manifestándose en ellos. Que ellos habían entendido de lo que habían visto. Pero que si ellos, hermanos, no eran llenos del Espíritu, cuando viniera el ataque del enemigo, no iban a poder superarlo. No iban a poder vencer los ataques del enemigo. Amén. Como dije en la mañana, no iban a vencer las tentaciones del enemigo. Amén, hermano. Así que usted no se extrañe, hermano, si alguien en la iglesia viene, se queda un tiempo y después se va. No se extrañe. Porque eso es parte de lo que la Biblia enseña. Amén, hermano. Es parte de lo que la Biblia enseña, de que si nosotros no buscamos el Espíritu, si no nacemos de nuevo, aunque estemos en la iglesia, aunque tengamos el deseo, aunque tengamos el anhelo, necesitamos el Espíritu para poder soportar y para poder quedarnos y para poder crecer. Necesitamos, diga, necesito el Espíritu. Porque es, hermanos, es la forma para que la unción del Espíritu te dirija. Para que ya no seas dirigido por la carne, sino que ahora seas dirigido ¿por qué? Por el Espíritu. Es por eso, hermano y hermana, que la frase en 1 de Juan 5:18, vamos a leerlo nuevamente. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Si usted es engendrado de Dios, no es que usted no puede caer, usted puede caer. ¿Cuántos aquí entienden que no somos perfectos? Nadie es perfecto, ¿verdad? Yo no soy perfecto. Usted tampoco es perfecto. Pero una cosa es caer. Y debe llegar a un punto en que ya no debes caer, ¿verdad? Pero otra cosa, hermano, escuche, es practicar el pecado. Amén. Usted se puede caer, pero si usted practica el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Usted se puede en algún momento sentir mal que ofendió al Señor, pero si usted practica el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Si todavía estamos con el pecado, no hemos nacido de nuevo. Podemos estar 20 años en la iglesia, pero si seguimos practicando el pecado, no nacimos de nuevo. Todavía no hemos nacido. Todavía estamos como la primera vez que llegamos a la iglesia. Amén. Pues aquel que fue engendrado por Dios le va a guardar. ¿Por qué? ¿Por qué le va a guardar? Porque ya eres un hijo. Amén, hermano. O sea, si somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado y el Señor nos guarda. Pero si no somos nacidos de Dios, hermano, si no somos nacidos de Dios, entonces practicaremos el pecado y Dios no nos va a guardar. Amén, hermano. ¿De quién no nos va a guardar? No nos va a guardar del maligno. Amén. No nos va a guardar del enemigo. No nos va a guardar del diablo, hermano. Porque no hemos nacido de nuevo. Porque necesitamos nacer de nuevo. Por eso que Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo
El que no nace de agua, el que no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque, hermanos, para poder estar en una vida, hermanos, cristiana, no practicando el pecado, no podemos vivir una vida cristiana, hermano, si nosotros aparentamos, pero no hemos nacido de nuevo. Porque quizás, aunque el hombre no lo ve, aunque, aleluya, usted piensa que Dios no te está viendo, tal vez no has nacido de nuevo, pero a escondida está practicando el pecado, a escondida está jugando con el pecado, y de repente, hermanos, empieza a traer ruina, empieza a traer destrucción a tu vida. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos nacido de nuevo. Pues aquel que es engendrado de Dios, ese se va a guardar. Amén, hermano. Y lo triste de todo esto es estar en una iglesia, amén, pensando que somos de Dios, pero por detrás el diablo nos está atacando y atacando y atacando y atacando, porque no sabemos si realmente hemos nacido de Dios. Amén. O si nacimos de Dios y no estamos practicando el pecado. Pero la señal de realmente nacer de Dios, hermano, la señal verdadera es que usted no practica el pecado. Esa es la señal. Usted puede decir: yo nací, yo vengo de Dios, yo soy de Dios. Amén. Pero si usted practica el pecado, usted no es de Dios, porque esa es la señal de lo que la palabra dice. Amén, hermano. Pero si nosotros nacimos de Dios, entonces no deberíamos practicar el pecado, no nos debería gustar. Amén. Pero yo no puedo estar en un lugar, hermanos, donde se está practicando el pecado y yo estoy tranquilo, como si nada hubiera pasado. ¿Sí o no? Eso por lo menos a mí me incomoda. Amén, hermano. Pero si nosotros estamos en un lugar donde hay pecado, donde hay maldad, y tú llegas a ese lugar y la música se detiene, la gente baja la cabeza, todo el mundo ve, viene el hombre de Dios, esta familia es de Dios. Llegamos, saludamos, visitamos y nos vamos. Porque de nada sirve, hermano, que tú te encierres en una cápsula. De nada sirve que tú te encierres en una pared metálica y encierres a tus hijos si no hemos nacido de nuevo. Podemos estar en Marte, hermano, pero si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no hemos nacido de Dios, siempre estaremos inclinados a las cosas pecaminosas que vamos a querer practicarlas, hermano, vamos a querer vivirlas. Pero si usted nace de nuevo, hermano, si usted recibe el Espíritu de Dios, si usted reconoce, amén, la dependencia del Espíritu Santo, yo le puedo garantizar, hermano, el diablo no va a tener espacio en tu casa, el diablo no va a tener espacio en tu vida, el diablo no va a tener espacio en tus hijos. ¿Por qué? Porque tú te has parado y tú has dicho: yo me paro delante del diablo porque yo soy del Espíritu, yo no soy del pecado, yo vengo del Espíritu de Dios, yo nací de Dios y no nací del pecado. Pero si yo, hermano, vuelvo y repito, no he nacido de Dios, o sea, si yo no he sido engendrado de Dios, el pecado siempre será un problema en mi vida. Y vamos a tener un tiempo viviendo religiosamente. Amén. Pero después de ese tiempo volvemos a lo mismo. Amén, hermano. Por eso que todo el mundo es católico. Amén. No porque quieran ser católicos, es porque le conviene. Son católicos porque el que es católico puede ir a la fiesta, puede ir aquí, puede ir al bar, puede tomar, puede hacer lo que quiera. Y va a la iglesia cuando le da la gana. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando mentira o estoy hablando falsedad? No es porque realmente hay una, no, hermano, es porque la carne
La carne le conviene ese tipo de concepto. El que no nace de Dios, hermano, siempre va a querer estar en el mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo en esta hora? El maligno, hermano, no te va a tocar. Ahora imagínese, hermano, que el maligno sí le va a tocar a usted. Amén. No hace saber que si te mantienes firme y obediente delante del Señor, Él te cubrirá y protegerá de los ataques del enemigo de su alma, que es el diablo. Usted quiere preguntarme a mí, hermano, ¿por qué hay cristianos que a veces están en las iglesias y pareciera que cuando están en la iglesia le pasan peores cosas que cuando están en el mundo? Bueno, número uno, hermano, nunca compares tener un problema en el mundo que tener un problema en la iglesia. Porque si tienes un problema en el mundo, allá el diablo te va, hermano, a dar palo limpio. Amén. Si estás en la iglesia, aquí por lo menos alguien te puede ayudar a combatirlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero si no es nacido de Dios esa persona, puede estar en el mundo y puede estar en la iglesia. Igual va a seguir recibiendo palo del diablo. Amén, hermano. ¿Por qué? Por la simple verdad de que no ha sido engendrado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano, la palabra clave aquí es obediencia. Diga obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí al Señor? Por tal razón, hermanos, es necesario entender que si no mantenemos esa relación con el Espíritu de Dios, siempre estaremos expuestos a una situación de ataque. La puerta a las tinieblas podrá ser abierta en cualquier momento para atacarte, no porque el diablo te pueda atacar en obediencia, sino porque te alejaste del Señor, dejaste de ser obediente, te alejaste del Espíritu Santo, se fue de tu vida, y al estar tú huérfano espiritualmente, te vuelves una presa fácil, amén, de atacar por el enemigo, porque te alejaste. Amén. Esa frase que dice, el maligno no le toca, en Juan 5:18, eso tiene que ver, hermanos, con el ataque del enemigo. Amén. Ataque del diablo directamente contra ti. Amén. Supuestos hijos de Dios algunas veces dicen, últimamente han sucedido cosas muy extrañas en mi hogar. Como por ejemplo, a veces cosas que se rompen. Amén. Que se destruyen de una manera sorprendente. Amén, hermano. Sombras que a veces pasan. ¿Cuántos dicen amén? Visiones que a veces veo. Ay, hermano, es que tenía un arbolito, un árbol ahí en el patio de la casa, y de repente se le llenó de una plaga y hubo que cortarlo. Aunque no lo voy a cortar, mejor voy a ver, busco una correa para ver si con 3 correazos se vuelve y regresa. ¿No ha escuchado eso? Y otro que está ahí más carnal dice, no hombre, métele 10. 3 es muy poquito. Amén. Ay, hermano, te viera que tengo la casa llena de murciélagos. Eso del diablo. Algo tiene que estar pasando. Vamos a tener que ponerle una velita para que se vayan esos murciélagos. Y lo que hay que hacer es fumigarlo para sacarlo. Amén, hermano. Lo que hay que hacer es fumigar, no estar poniendo velita. Pero somos cristianos. ¿Sí o no? Venimos a la iglesia y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pero cuando salimos, entonces ya estamos hablando de buciones, estamos hablando de murciélagos, estamos hablando de velita. Pero esto no pasa aquí, ¿verdad? Esto pasa en otros lugares. Aquí no pasa esto.
Amén. En fin, hermanos, han pasado muchas cosas tan seguidas. Cines que a veces suenan en la noche. Jóvenes que a veces están acostadas y empiezan durmiendo en un cuarto y al día siguiente amanecen ahí pegaditos a la mamá y al papá. Amén. Allá estoy luchando con una ahí en la casa. Amén. Pero eso se trata de eso, hermanos. De que uno tiene que ser luz para instruir al que está en tinieblas. Una vez estaba hablando yo con un hermano de la iglesia, veníamos de una vigilia, poderosa la vigilia, y gloria a Dios. Y el hermano estaba ya llorando y estaba en el altar y estaba contento, pero cuando llegó a la casa, hermano, tenía que ir a una Boquelobo por allá, a una casa que vivía, y no se atrevía a ir. Santo hermano, ¿cómo usted viene de un culto? ¿Y cómo es que usted tiene miedo de esa Boquelobo? Repréndala en el nombre de Jesucristo. Amén. Si somos engendrados de Dios, no tenemos que estar teniendo miedo a esas cosas. Me acuerdo yo hace muchos años atrás, hermano, en una congregación por allá. Amén. Siempre que íbamos llegando a la puerta de la iglesia, me tocaba ir temprano a limpiar la iglesia. Y siempre que llegábamos, ahí veía la cabeza de gallo ahí quemada. Amén. Esos tiempos eran tiempos donde la gente odiaba el evangelio. Había maldición, había brujería que tiraban ahí en la iglesia, a la puerta de la iglesia. Piedras que caían en el zinc. Porque el diablo estaba molesto de lo que estaba pasando. Amén, hermano. Entonces, desde ese tiempo yo entendí, hermanos, que si nosotros somos de Dios, el diablo puede tirarnos lo que quiera, pero si somos del Señor, hermanos, el Espíritu Santo que mora en vosotros, que está en nosotros, nos tiene que mantener firmes. Y no pensar que esas cosas vienen a destruirnos. No, hermano. El que está practicando el pecado, el que no ha sido engendrado de Dios, ese es el que va a recibir esas piedras y esos palos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si usted crea lo que le estoy diciendo. O de repente, hermanos, nuestros hijos, que son un tesoro para nuestras vidas. ¿Cuántos consideran a sus hijos como un tesoro, una bendición de Dios? A veces el enemigo quiere hacerse valer de sus hijos. Amén. Aunque unos padres dicen, bueno, estos son tesoros, pero ahora ya se convirtieron en joyitas. Ya no sabemos si son tesoros o joyitas. Pero hay que seguir orando por los hijos, amén. Amén, hermano. Nunca deje de orar por sus hijos. Aunque estén en el mundo, estén en la iglesia, pero si están en la iglesia, ore para que se queden en la iglesia. Y si lamentablemente se fueron al mundo, ore para que vuelvan a la iglesia. Amén, hermano. Pero a veces el diablo nos ataca con nuestros hijos. Amén. Para sanarlo, cuando el diablo ciertamente busca precisamente que lo busquemos su ayuda para él destruirnos. Me topé también una persona, un varón, que tenía a su hijo un poquito con unas ronchas que le estaban saliendo por la espalda. Amén, hermano. Y de repente dice, sí, hermano, lo que pasa es que mi hijo, no he podido ir a la iglesia porque mi hijo está enfermo con unas ronchas que le están saliendo en la espalda, que no sé qué. Amén. Y bueno, vamos a orar, hermano, vamos a ir a su casa a orar para que Dios sane a su hijo. No, tranquilo, hermano, sí. Ya tengo la medicina. Yo, ¿qué medicina, varón? No, varón, es que ahí un tío mío que tiene un ungüento bueno, dice que en 3 días se le va a quitar la mancha. Amén. ¿En serio, varón? ¿Y ese ungüento cómo se llama? ¿A qué se dedica su tío? ¿Es doctor o qué? No, hermano, ese es el brujo del pueblo. Ahí fue donde vino la reprensión. Hermano, ¿cómo es que usted está pidiéndole al diablo que le ayude a sanar a su hijo? Amén.
¿Cómo que usted le pide al diablo mismo que le sane a su hijo? ¿Qué clase de cristiano es usted, hermano? Amén. Usted tiene el Espíritu Santo. Pareciera que no lo tiene. Porque si usted tuviera el Espíritu Santo, usted tuviera la fe de decir, Señor, usted tiene poder para sanar. Pero usted no va a pedirle al diablo, hermanos, que le sane ¿qué? Si el diablo está peor que usted, hermano. El diablo está derrotado. Amén. Oh, se veían unas cosas extremadamente terribles, hermano. El sapo sobao. Amén. Cristianos que todavía en ese tiempo veía que vivían con el sapo sobao. Tenían un dolorcito, me buscó un sapo para sobarlo. Amén, hermano. Era un aplauso al Rey de la Gloria. ¿Por qué se practica eso? Es la verdad, hermanos, en el fondo es, no hemos sido engendrados de Dios todavía. Sí, esa es la verdad. Amén, hermano. Algunos dicen, he orado al Señor por esto, sé que te debo la protección divina, por eso quiero saber si la brujería puede afectar o no mi hogar. La pregunta se la hago yo a usted. ¿Usted considera ahorita, como usted lleva su vida espiritual, el diablo puede atacar su vida? No me lo conteste. Pero medita en su mente en eso. Si tú naciste de Dios, si tú eres engendrado de Dios, amén, a ti te puede caer cualquier brujería. Cualquiera te puede atacar, ¿sí o no? Pero si tú eres engendrado de Dios, la brujería no te va a hacer nada. Porque el Señor te está cubriendo. Pero si tú no has nacido de Dios y te atacan, tenlo por seguro, hermanos. La palabra dice que vas a recibir ataques fuertes del diablo. Escuche, hasta que te vuelvas a Dios. Amén. La brujería, hermanos, para que usted entienda, es tan real como real es Satanás. ¿Es mentira? No, hermano, la brujería es verdad. De hecho, la Biblia dice que el que practica la brujería no va a poder entrar en el reino de los cielos. Lo cierto, hermanos, es que la brujería guarda lealtad al diablo. A eso es lo que guarda lealtad. No a Dios, al diablo. Amén. Brujo o bruja, amén, es el hombre o la mujer que practica magia negra o que tiene poderes sobrenaturales que los ha recibido por la mediación con malos espíritus. Amén. Por eso, hermanos, usted tiene que tener cuidado con los espíritus. Aquí se transfiere mucho espíritu negativo. Amén. Tenga cuidado con sus hijos. Vuelvo y repito, yo he sentido de Dios decir en muchos cultos esto. Hay muchos espíritus que si usted no controla eso en sus hijos, porque hermanos, sus hijos son muy inocentes. Amén. Si son pequeños, contrólenlo. Y aún los jóvenes, contrólenlo, hermano. Porque ellos no saben el bien que usted le está haciendo después. Amén. Cuando yo estaba en mi juventud, mi niñez, hermano, gracias a Dios no había ese tipo de problema. Lo único que yo me acuerdo de mi niñez son los trompos y la canica. El río. Amén. Pero no había ese tipo de cosas en ese tiempo. Ahora, hermanos, la juventud y los niños están siendo atacados constantemente por espíritus que se manejan en videos. Amén. Y que si usted no tiene cuidado de eso, hermano, no se sabe qué puede pasar. Pero, hermanos, el embrujo que denota el acto de influenciar por medio de la brujería mediante un hechizo. Un hechizo, hermano, es cualquier cosa supersticiosa como jugos de hierbas, untos, etcétera, etcétera, etcétera,
No estamos aquí para describir nada de esas cosas porque eso es del diablo. Amén. Solamente le estoy dando una referencia para que usted tenga claro. Amén. Porque creo que desde el púlpito esto se tiene que enseñar. Y yo creo que estas son cosas que la iglesia tiene que estar clara. Por medio de estas técnicas satánicas pueden hacer que espíritus malignos actúen, hermano, para lograr un objetivo. Como por ejemplo adivinar quién robó alguna cosa o hacer volver al hogar a un marido. Amén. Hay mujeres que hacen eso. Ponen embrujos para que el marido regrese a la casa. Amén. Cuando lo que hay que hacer es orar a Dios para que Dios toque a ese marido, para que Dios toque a ese esposo o esposa. Si usted tiene a su esposo o su esposa en su casa, dele gracias a Dios. Pero si no está en la iglesia, hermano, tiene que seguir orando, tiene que seguir esforzándose, dando un buen testimonio. Pero el diablo no te lo va a traer nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Adivinar quién robó cosas, quién hizo cosas, poner algo loco de amor por alguien o un joven a causa de algún mal o alguien. Amén. Si usted se asegura que sus hijos tengan el Espíritu Santo, si usted se asegura que en su casa esté el Espíritu Santo, si usted se asegura de orientar, de enseñar, de ayudar, de aconsejar, de guiar espiritualmente a sus hijos, esas cosas no lo van a alcanzar. Hermano, lo que a mí me guardó en todos esos años era porque había un temor de Dios. Amén, hermano. Si sus hijos no desarrollan un temor de Dios desde ahora que son pequeños, desde ahora que son jóvenes, serán vulnerables a cualquier ataque del enemigo cuando ustedes no estén presentes. Por eso, hermano, usted tiene que traer a sus hijos a la iglesia. Usted tiene que conectarlo con la iglesia, conéctelo con la palabra, conéctelo con los eventos, conéctelo con la escuela dominical. ¿Para qué? Para que sus hijos vayan desarrollando un carácter espiritual en su vida. Amén, hermano. Porque si tú no estás dispuesto a dejar las cosas de este mundo, nunca vas a recibir ese nacimiento de Dios. Es porque todavía te gusta ¿qué? Practicar y practicar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? En el pasado, hermanos, esta gente eran perseguidas porque antes en el pasado había temor de Dios. Amén. Antes los brujos eran perseguidos, había más cristianos que detestaban ese tipo de prácticas. Pero ahora, hermanos, ahora pareciera como que ahora los cristianos somos los perseguidos. Amén. Usted ve locales en cualquier lugar. Vaya a Santiago, hermano, y usted va a ver locales donde se venden sumerios, lectura de cartas y todo eso, normal. Y la gente pasa normal, tranquilo, como si nada, como si fuera un supermercado. Amén. Entonces estamos en tiempos, hermano, en donde la apostasía está apuntando a lo malo más que a lo bueno. Usted tiene que tener cuidado con eso. Porque si usted se conecta con esas cosas y usted lo ve como algo normal, amén, y si usted no agarra a sus hijos y le enseña lo que le tiene que decir, entonces, hermano, hay un peligro en esa práctica. Amén. Hermanos, ¿realmente pueden los brujos embrujar a los creyentes verdaderos? Esta es la pregunta de esta mañana, o tarde ya. La pregunta es, ¿pueden los brujos, hermano, embrujar a los creyentes verdaderos? Es decir, ¿pueden, por ejemplo, una bruja hacer que espíritus malignos causen daño a un genuino hijo de Dios? Decididamente no, hermanos, claro que no. Y como prueba de ello me gustaría citar un par de textos del Nuevo Testamento. El primero se encuentra en primera de Juan 5:18, que dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca, hermanos. En una versión popular, mire lo que dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no le puede tocar.
Esta es una garantía de que en primer lugar, hermanos, el genuino creyente, el que ha nacido de Dios, no vive en pecado como si fuera incrédulo. Esto es porque Jesucristo, hermano, lo cuida para que no viva en el pecado, y también para que el maligno, es decir, Satanás y sus demonios, ni siquiera le puedan tocar, hermanos. Esto significa que por cuanto el creyente genuino pertenece a Dios, Satanás puede actuar en contra de él solamente dentro de lo que Dios le pueda permitir a él, mas no dentro de lo que los brujos le pidan que haga a el que pueda directamente atacarle. Ejemplo, hermanos, el ejemplo de Job, por ejemplo, pero no obedeciendo órdenes de brujos. A Job, el diablo atacó a Job, pero el diablo atacó a Job no obedeciendo a un brujo, sino obedeciendo a Dios. Pues Dios le permitió eso hasta cierto punto. Amén. Igual es con el genuino creyente, hermanos. Satanás tiene prohibido tocarte. Satanás tiene prohibido tocarnos si somos hijos engendrados de Dios, porque Jesucristo nos va a cuidar. Él no nos puede atacar. Si Satanás llega a tocar a un creyente, será porque Dios sobremaneramente lo ha permitido hasta cierto punto, mas no porque Satanás está obedeciendo, hermano, ningún tipo de embrujo, ningún tipo de brujo poderoso, hermano, porque contra el Señor nadie se puede meter. Amén. Un brujo no tiene autoridad sobre la autoridad que tiene el Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una hija de Dios. Cuando un brujo viene, cuando viene un ataque a tu vida, no es que tú eres un gran hombre de Dios que ora, que ayuda. No, eso no es lo que te protege, hermano. Lo que a ti te protege es cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo te llena a ti, hermano, y el ataque viene a tu vida, entonces, hermano, el Espíritu Santo que está dentro de ti va a decirle a la maldición: tú no tienes que tocar este cuerpo, tú no puedes tocar esa vida, tú no puedes tocarte, tú no puedes tocar este cuerpo, porque yo estoy dentro de él y él ha decidido, él ha nacido de nuevo y por eso no le puedes tocar. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Santiago 4:7 dice, hermano: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no pienses que aunque el diablo no te puede tocar, no te va a atacar. Sí te va a atacar. Amén. Pero el Espíritu Santo te va a dar fuerzas para resistir. Y él va a tener que huir porque no va a poder hacer nada. Amén. Un genuino creyente, hermano, que ha sometido su voluntad a Dios, está en una posición muy ventajosa sobre el diablo y todas sus huestes de maldad. Por esto es que el diablo huye del creyente sumiso a Dios. El enemigo es un enemigo derrotado, hermanos, y por tanto no puede actuar a la voluntad y obediencia de los brujos en contra del creyente verdadero. Se dice por tanto que el diablo tiembla ante el más humilde de los creyentes que viven en sumisión a Dios. Si un creyente voluntariamente no se somete a Dios, hermano, no importa que usted tenga corbata, no importa que usted tenga vestido, amén, esto no es lo que te va a proteger del diablo. Lo que te va a proteger del diablo es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Lo que te va a proteger del diablo, hermano, es cuando tú te consagras al Señor. Es cuando tú vives una vida de santidad. Amén, hermano. Es cuando tú estás conectado con el Señor. A eso es lo que el diablo le tiene miedo. Amén, hermano. No importa si eres alto, si eres chiquito, hermano. A veces son chaparritos, ahí los chaparritos son los que más unción tienen, que pueden arrollarse facilito y orar y poner el infierno a temblar. Amén, hermano. Esto no se trata de gloria a Dios, que yo aplaudo, que está bien todo eso, hermano. Pero la lucha, la batalla que tú tienes que librar realmente es cuando tú estás allá en tu casa. Es cuando tú estás solo, tú estás sola. Amén. Es cuando tú estás frente a tu cuarto en oscuridad
y tú empiezas, si quise, voy a dormir, tengo sueño, y tú sientes una voz que te diga, arrodíllate, ora, ora, conságrate, y tú estás luchando. Oh, es que tengo mucho sueño, estoy cansado, estoy cansada. Ahí, hermano, es donde se forja tu autoridad. Ahí es donde se forja la autoridad del Espíritu Santo en tu vida. Ahí, hermano, cuando estás en ese momento. Amén. Cuando tienes que ayunar y tú dices, el Señor mismo te pone, quiero que ayunes, quiero que ayunes. Quiero que sueltes ese guacho. Quiero que sueltes ese poroto. Quiero que sueltes esa chicha. Pero tú estás ahí. ¿Cómo hago, Señor? Pero es que tengo hambre. Amén, hermano. Y es ahí donde tú dices, voy a echar a un lado esa comida. Aleluya, porque la comida, hermanos, hoy no la voy a tener, pero mañana la voy a volver a tener. Pero una llenura, una experiencia del Espíritu Santo no es algo que todos los días voy a tener. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde tú te forjas. Es ahí donde el cristiano se forja, hermano. Amén. Es ahí donde entonces usted sale. Y la humillación que usted recibió en privado con el Señor es la gloria del Señor que ahora va a verse en público. Amén, hermano. Es ahí donde cuando el diablo te ve, hasta que le tiemblan las canillas de una vez. Porque hay unción del Espíritu Santo. Hay autoridad de Dios. Y no necesitas estar detrás de un púlpito para tener autoridad de Dios. Amén. A veces tenemos una concepción equivocada. Tenemos un problema y está bien, si tú quieres llamarme, ya vamos a llamar al pastor para orar, yo contento. Yo voy a orar contigo. Pero ¿qué pasa si algún día tú llamas al pastor y no te contesta? Y tienes un problema grande. ¿Vas a esperar que el pastor te conteste para orar por ese problema? Cuando Dios te ha dado autoridad para tú orar por ese problema y tú reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Pero a veces, hermano, carecemos de presencia de Dios en nuestra vida. Carecemos tanto de Dios que no nos sentimos con autoridad de reprender al enemigo. Amén. Carecemos tanto de Dios que cuando vemos a un hombre o a una mujer que tiene demonios, nos vamos huyendo del miedo. Amén. ¿Cuántos han visto gente así? Amén, hermano. Yo he visto gente así. Pero hemos tenido victoria. ¿Por qué? Porque yo soy, no, hermano, es la presencia que está adentro, no soy yo, no es usted, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, para finalizar, si usted es del Señor por haber recibido a Cristo como su Salvador personal, por haberse bautizado, como dicta la palabra de Dios en la doctrina apostólica de los libros de los Hechos, está muy protegido por el mismo Señor Jesucristo. Los aparentes malos momentos que le han sobrevenido no son sino pruebas que el Señor le ha enviado para su beneficio. A través de esas pruebas, el Señor está buscando fortalecer su fe para que sea hallada pura y sin mancha. Lejos, hermano, de culpar de sus pruebas al enemigo o a los demonios o a las brujas. Primero, hermano, le recomiendo que mire al Señor Jesucristo detrás de sus pruebas y acéptelas con gozo, porque esto es lo que recomienda la palabra de Dios. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
En otras palabras, las pruebas en sí no son malas, porque deben producir paciencia en nuestra vida. Pero si recibimos un ataque del enemigo, si recibimos una tentación del diablo, hermanos, no importa que venga, si soy probado de Dios, es porque la presencia está en mí. Y si el ataque viene, si la tentación viene, usted tiene autoridad para reprender esa tentación y seguir buscando la prueba en paciencia y en fe delante del Señor Jesucristo. En esta mañana, mi querido hermano, la palabra de Dios, el mensaje de esta mañana es: debes ser engendrado de Dios. Debes nacer del agua y del Espíritu. Si tú naciste del agua y del Espíritu, gloria a Dios. Pero si tú no has nacido del agua y del Espíritu, quiero que sepas en esta mañana, aunque sigas viniendo a la iglesia, aunque sigas recibiendo de Dios, aunque a veces sientas deseo de llorar, aunque a veces sientas deseo de buscarle, aunque si no has nacido de nuevo, si no has sido engendrado, hermano, vas a seguir con las mismas luchas, vas a seguir con los mismos problemas, vas a seguir con las mismas necesidades de siempre. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Porque necesitas entender, necesitas ser engendrado de Dios. Y el diablo no te va a poder tocar, sino que Dios te irá probando y te irá llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Quiero hacer un llamado al altar en esta hora. Y la oración en esta mañana es: Señor, quiero ser engendrado de ti. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer del agua y del Espíritu. Quiero nacer de su presencia. Quiero nacer de su presencia en esta mañana. Quiero nacer de su Espíritu Santo en esta mañana. No puedes ser de Dios si estás acostumbrado, acostumbrada a practicar el pecado. No, hermanos. Estás jugando con tu salvación. Estás jugando con tu vida. No puedes ser de Dios si a ti todavía te gusta coquetear con el mundo. Si tienes un pie en el mundo, si tienes un pie en la iglesia, no puedes ser de Dios. El Señor quiere realmente a hombres y mujeres que tengan una decisión genuina, real, de dejar las cosas de este mundo, de dejar aquellas cosas que le desagradan a Él y de consagrarse completamente a Él. Aleluya. Él necesita una iglesia genuina, verdadera, que crea en su palabra. Quiero que medite en su palabra. Quiero que medite en este mensaje en esta hora. Y quiero que analice su vida por un momento. Porque Dios está tratando a alguien hoy en esta mañana. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Pero para cambiar el rumbo de tu vida, primero tienes que nacer de Él. Primero tienes que tener un arrepentimiento genuino. Primero tienes que tener un avivamiento genuino en tu vida. Porque si eso no se da, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, si eso no se da en tu vida,
Solamente se estarás gastando tiempo, perdiendo tiempo, viniendo a un lugar, pero tu vida seguirá igual. Tu vida no va a cambiar, porque no has nacido de nuevo, porque no has nacido del Espíritu, porque no has nacido de Dios todavía. Solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo porque de